momento de debilidad reveló un secreto tan mortal que amenazaba con sacudir los cimientos de todo esa noche. Lázaro estaba fuera en otro viaje de negocios. A estas alturas ya estaba acostumbrada, pero esta vez no estaba completamente sola. Aún así, había una extraña inquietud que no podía expresar con palabras. No era soledad, sino un vacío profundo dentro de mí que desesperadamente quería ignorar. Para despejar mi mente, decidí hacer algo por mí misma, solo una pequeña escapada, algo que llenara ese espacio vacío, aunque solo fuera por un rato. Lázaro se había ido, mi hijastro Dámaso había salido a casa de un amigo, y la casa estaba completamente vacía, silenciosa. Me serví una copa de vino tinto profundo, tomé una copa pequeña y me senté, esperando relajarme. Luego encendí la televisión, manteniendo el volumen alto. Solo estábamos yo, la casa tranquila y la luz parpadeante de la pantalla. En ese momento solo quería llenar el vacío, rechazar la soledad que sentía acercarse. El vino calentó mi cuerpo y el ruido de la televisión me envolvió. Por un breve segundo, la tensión dentro de mí pareció deshacerse. Hay más historias verdaderas impactantes como esta esperándote. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Te prometo que esta historia valdrá tu tiempo, así que asegúrate de darle me gusta al video y quedarte hasta el final. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios también. Pero entonces, la puerta se abrió silenciosamente. Al principio, ni siquiera pensé que era Dámaso regresando de casa de su amigo. Después de todo, me había sentido tan sola apenas unos momentos antes. Pero antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando, alguien estaba detrás de mí. Dámaso había entrado sin que me diera cuenta, deslizándose en silencio por la puerta. Apenas tuve un segundo para reaccionar. No hubo tiempo para bajar el volumen ensordecedor de la televisión. El ruido, combinado con mi repentina ola de vergüenza, me golpeó de golpe, como un puñetazo en el estómago. Ambos nos quedamos congelados, mirándonos en completo shock. Sus ojos eran de interrogación, mientras que los míos estaban llenos de la vergüenza inconfundible de haber sido sorprendida desprevenida. Mis manos comenzaron a temblar. No tenía idea de qué hacer. Me di la vuelta rápidamente, apenas respirando, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Traté torpemente de bajar el volumen de la televisión, pero ya era demasiado tarde. Todo se sentía como si se moviera en cámara lenta en ese momento. Sus ojos evitaban los míos, y yo tampoco podía sostener su mirada. Durante lo que pareció una eternidad, ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio era espeso, incómodo y sofocante. Intenté recomponerme. Mi garganta se sentía seca y mis palabras salieron a trompicones. «Lo siento. Pensé que estaba sola», murmuré, pero mi voz salió tan temblorosa que ni yo misma me creí. La ansiedad en mi pecho era insoportable. Podía sentirla irradiando de mí. Dámaso permaneció en silencio por un momento, pero luego me dio esa sonrisa. Una sonrisa extraña, casi fría. «Está bien», dijo, todavía sonriendo. «Todos intentamos lidiar con la soledad a veces. Lo entiendo». ¿Qué quiso decir con eso? No podía decirlo. Sus palabras parecían tener capas, como si llevaran algo más, algo no dicho. Y sus ojos, era como si estuviera buscando algo. Pero yo estaba demasiado asustada para siquiera pensarlo. Ambos permanecimos allí en silencio un poco más. No podía encontrar las palabras para llenar ese vacío entre nosotros. No sabía qué decir, así que simplemente bajé la mirada, dejando que mi vista cayera al suelo. «Bueno, entonces», murmuré, aunque incluso eso sonó mal al salir de mi boca. Dámaso dio un paso atrás, rompiendo el contacto visual. Luego me dio un pequeño asentimiento y dijo: «Solo vine a buscar algo, pero quizás después». No terminó su frase. En su lugar, se dio la vuelta rápidamente y salió de la casa. Ese momento me dejó completamente fuera de equilibrio, como si todo estuviera lejos y enredado en nudos. Respiré hondo,
tratando de calmarme, pero no funcionó. Estaba inquieta. Justo cuando pensé que todo estaba bajo control, todo volvió a deslizarse hacia el caos. Después de que Dámaso se fue, me hundí en el silencio de la casa. Fue tan extraño. De repente, todo se sentía tan diferente. El sonido de la televisión todavía resonaba en la habitación, pero al mismo tiempo había un vacío dentro de mí, como si algo en mi vida hubiera salido mal. Lentamente me levanté del sofá y caminé hacia el dormitorio, pero con cada paso el rostro de Dámaso seguía apareciendo en mi mente. Se sentía tan extraño que casi empecé a dudar de mí misma. Lázaro era conductor de camión. Se ausentaba por largos periodos de tiempo, usualmente unos días, a veces incluso una semana. Casi nunca estaba presente. Así que estaba acostumbrada, pero esta noche todo se sentía diferente. La partida de Lázaro, luego el regreso de Dámaso a casa, de repente hizo que todos esos años de soledad se sintieran como un recuerdo distante. Era como si mi mundo acabara de cambiar. Dámaso había regresado de la universidad hacía 2 semanas y todo se sentía tan diferente. Había pasado tantos años sola y de repente vivir bajo el mismo techo con alguien, un adulto, mi hijastro. ¿Cómo se suponía que debía explicar esto? Dámaso tenía 25 años, era maduro, impresionante e inteligente. Pero enfrentarlo así despertó algo dentro de mí. Era como si, con la forma en que me miraba, pudiera sentir toda su presencia, como si me estuviera viendo como a otra persona. Me senté lentamente en la cama y apoyé la cabeza en la almohada, cerrando los ojos. No podía permitir que las cosas se complicaran más. ¿Qué era este sentimiento? ¿Era miedo? ¿Deseo? Volví a abrir los ojos y simplemente permanecí en la oscuridad un rato más. Esa noche cuestioné el significado de todo. Finalmente me quedé dormida, pero cuando llegó la mañana, la inquietud dentro de mí no se había ido. A medida que los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse en la casa, comenzaron los preparativos para el desayuno. Pero hoy todo se sentía diferente. Las cosas en la casa parecían de algún modo más cuidadosas, más extrañas. La tetera hizo clic, el pan se tostó, pero yo seguía pensando en la noche anterior. Cuando Dámaso llegó al desayuno, parecía un poco más tranquilo, pero su mirada seguía siendo aguda. Sin decir una palabra, comenzó a poner la mesa, pero fue él quien rompió el silencio. «No quise avergonzarte anoche, lo siento», dijo, su voz ahora más suave. Entré en silencio, no estaba pensando, lo sé. También tenía algunos problemas con Thorion, así que tenía otras cosas en la cabeza. Acabamos de romper... Estaba distraído. El tema de Thorion parecía algo demasiado personal para hablar, pero aún así sentí la necesidad de responder. «Lo entiendo, Dámaso. No es gran cosa, de verdad. Es solo que... Bueno, a veces cuando no hay nadie cerca me vuelvo un poco desordenada», dije con la voz aún temblorosa. Pero tal vez él podía notar que estaba sintiendo más de lo que estaba dejando ver. Tal vez Dámaso me estaba mirando más atentamente ahora. En ese momento, traté de mantener la vista en el suelo para ocultar la tensión que aún llevaba dentro. Necesitaba explicar lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo, pero de alguna manera, incluso esta mañana, todo seguía siendo complicado. Durante el desayuno, ninguno de los dos dijo mucho, pero esa mañana la tensión seguía siendo densa en el aire. Esa tarde pasé todo el día perdida en mis pensamientos. Todo seguía siendo tan confuso en mi cabeza. Era tan complicado que no podía concentrarme en nada. Decidí leer un poco en el dormitorio. Mientras pasaba las páginas del libro, cada palabra parecía perder su significado. Los efectos del vino aún estaban conmigo, pero lo necesitaba en ese momento. Estaba sola en ese momento y no quería pensar en nada más. La puerta de la habitación se abrió de repente con un crujido. Cuando levanté la vista, vi a Dámaso entrando silenciosamente.
Había algo en sus ojos, pero no podía descifrar exactamente qué era. Solo se acercó un poco más, casi como si intentara evitar algo. «Debe ser duro estar sola así», dijo con una voz un poco más suave de lo habitual. En ese momento no sabía qué decir. Él había estado solo desde que podía recordarlo, porque su padre Lázaro era conductor de camión. Lázaro no estaba mucho en casa, lo cual había hecho las cosas difíciles para Dámaso. Pero escucharlo así, tan cerca, por primera vez, se sentía extraño. «Las decisiones de Lázaro hicieron que tuviera que dejarte sola, ¿no es así?», dijo. Sus ojos no podían quedarse quietos ni un segundo, pero la emoción en su voz era clara. «Pero yo haré lo que sea para que no estés sola, Nayeli». Sus palabras me impactaron de una manera que no esperaba, pero aún así no podía entender del todo lo que significaban. La calidez en sus ojos chocaba con la fría soledad que había estado cargando. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había estado tan cerca de alguien? Aparté la mirada y respiré profundamente. «Gracias», logré decir, pero ni siquiera sabía cuán sincero era eso. «Nayeli», comenzó, su voz más suave de lo que esperaba. Esta vez no apartó la mirada, pero seguía viéndose un poco nervioso. «Esa noche, la noche en que te sorprendí viendo la televisión». Mi corazón empezó a acelerarse. No esperaba que mencionara esa noche. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Apartar la mirada o mantener la calma y seguir mirándolo? Justo cuando estaba a punto de decir algo, su teléfono volvió a vibrar. Los ojos de Dámaso fueron inmediatamente hacia su teléfono y no pude evitar mirar la pantalla. Decía «Zorion» otra vez. La vibración silenciosa del teléfono cortó el momento. Dámaso frunció ligeramente el ceño, pero esta vez no estaba tan tranquilo como de costumbre. Levantó el teléfono, miró la llamada por un segundo y luego la rechazó sin decir una palabra. Ese gesto captó más mi atención que cualquier otra cosa. Después de que Dámaso dejó el teléfono sobre la mesa, se quedó allí sentado en silencio por un rato. Tenía las manos sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. El silencio entre nosotros llenaba la habitación. Finalmente, respiró hondo y me miró. «Nayeli», dijo, con una voz más segura ahora. Sus ojos no se apartaron, ni siquiera por un segundo. «No me gusta que estés sola. Esa noche, lo que hiciste fue inocente. Tal vez lo hiciste porque te sentías sola, pero de ahora en adelante...». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «De ahora en adelante, no voy a dejar que estés sola. Haré lo que sea necesario». Sus palabras fueron tan claras y directas que, por un momento, no supe qué decir. No esperaba que fuera tan sincero, pero al mismo tiempo, esas palabras despertaron algo cálido dentro de mí. «Dámaso», comencé, con la voz apenas por encima de un susurro. Era difícil encontrar las palabras adecuadas en un momento tan íntimo. «Que digas esto significa mucho para mí. Pero tú tienes tu propia vida. No necesitas preocuparte tanto por mi soledad». Negó con la cabeza ligeramente. «No, Nayeli, no es como piensas. Lázaro siempre está yendo y viniendo. Sé que te deja sola, no es difícil de ver. Pero tú...». Hizo una pausa por un segundo, mirándome con más atención. «Tú mereces mucho más que eso. Alguien debería cuidar de ti, Nayeli, y estoy listo para hacerlo». Sus palabras resonaron dentro de mí. Mis ojos se fijaron en su rostro. Había sinceridad en lo que decía, pero también algo más, algo que no podía comprender del todo. «Dámaso», dije, esta vez con la voz más calmada y clara. «Tu amabilidad me sorprende, pero eres mi hijastro. Los dos sabemos dónde están los límites, ¿verdad?». Dámaso inclinó ligeramente la cabeza con una pequeña sonrisa. «¿Límites?», dijo casi murmurando. «Sí, conozco los límites, pero a veces los límites no deberían ser muros entre las personas. Tal vez
La soledad en esta casa sea demasiado para todos nosotros. Justo en ese momento, tocaron la puerta. Ambos nos miramos sorprendidos. ¿Quién podría ser a esta hora? Dámaso se levantó y fue hacia la puerta. Yo me quedé sentada, pero mi corazón empezó a acelerarse. En cuanto se abrió la puerta, la voz de Thorion llenó la habitación. Había enojo y desafío en sus palabras. «Ah, así que aquí es donde están», dijo con una voz fría y cortante. Sus ojos fueron primero hacia Dámaso, luego hacia mí. «Muy buen momento para rechazar mis llamadas, Dámaso, pero creo que ya lo entiendo todo». Dámaso respiró hondo, con la voz controlada. «Thorion, ¿por qué estás aquí? Este no es el momento». Thorion dio un paso adelante, acercándose mucho a Dámaso. «No, es el momento perfecto, porque ya escuché todo», dijo levantando su teléfono en el aire. «Sí, todo. El teléfono estaba encendido, escuché toda la conversación. Y no te preocupes, también la grabé». Cuando escuché eso, se me heló la sangre. Todo lo que habíamos dicho, estaba todo grabado. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. «Thorion», dijo Dámaso, con la voz ahora más firme, «esto es completamente innecesario. Si escuchaste, entenderías cuán inocente fue realmente todo lo que dijimos». Thorion se rió sarcásticamente. «¿Inocente? ¿De verdad? Vamos a ver cuán inocente es cuando se lo diga a Lázaro». Sus ojos se volvieron hacia mí. «Hablaremos, Nayeli. Vamos a ver cómo reacciona Lázaro cuando se entere». Todavía estaba en shock. Las palabras de Thorion resonaban en mi cabeza. «Thorion, detente», dije, con la voz temblorosa pero firme. «Creo que estás malinterpretando. Lo que dijimos no fue lo que tú piensas». Thorion apretó su teléfono con fuerza mientras se alejaba. No puedo decir qué significa todo esto realmente hasta que se lo diga a Lázaro, dijo. Se giró hacia la puerta y añadió sin dudarlo: «Nos volveremos a ver, muy pronto». Cerró la puerta de golpe al salir. El silencio en la habitación era denso, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Dámaso se frotó la cara con las manos y yo me quedé sin saber qué hacer o decir. «Esto no es bueno», dijo Dámaso con la voz ronca. Me miró, pero esta vez había culpa en sus ojos. «Si Thorion le cuenta a Lázaro...». «Dámaso», susurré. Mi mente estaba por todos lados. Los planes de Thorion, la posibilidad de que Lázaro se enterara, todo lo que acababa de pasar. Se sentía como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Después de que Thorion cerró la puerta de golpe y se fue, el silencio en la casa duró un rato. Dámaso se quedó sentado allí, aún sin decir nada, sumido en sus pensamientos. Verlo tan callado me hizo sentir aún más inquieta. Estuvo fuera 2 horas, hablando con Thorion por teléfono. Permaneció en silencio, pero finalmente respiró hondo y rompió el silencio. «Hablé con Thorion», dijo girando la cabeza hacia mí. Su voz era baja y decidida, pero había ira en ella. «¿Qué dijo?», pregunté, con el corazón acelerado. Dámaso frunció el ceño como si odiara lo que estaba a punto de decir. «Todo lo que quiere Thorion es que me case con él. Me amenazó. Dijo que si no me caso con él, le mostrará la grabación a Lázaro». Por un momento me quedé atónita. «¿Casarte con él?», dije, casi sin poder creerlo. «Dámaso, esto es una locura. ¿Por qué está haciendo esto Thorion?». Dámaso respiró hondo y se pasó las manos por el cabello. «Porque está obsesionado. No pudo aceptarlo cuando lo nuestro terminó, pero la verdad es que nunca amé a Thorion, Nayeli. Lo conozco demasiado bien, y casarme con él sería como lanzarme por un precipicio. No quiero hacerlo, en absoluto». Su determinación me ayudó a relajarme un poco, pero no podía ignorar la gravedad de la situación. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», pregunté con la preocupación evidente en mi voz. «No podemos dejar que Lázaro se entere. Malinterpretará todo». Dámaso me miró directamente a los ojos.
su rostro lleno de desesperación. No lo sé. Por ahora solo debemos esperar. Tenemos que tomar en serio las amenazas de Thorion, pero necesitamos encontrar una solución. Lázaro regresa en 3 días. Cuando escuché eso, sentí que el pecho se me apretaba aún más. 3 días. Había tan poco tiempo que encontrar una salida parecía casi imposible. A pesar de la determinación de Dámaso, la presión sobre nosotros crecía con cada segundo. Justo en ese momento, el teléfono de Dámaso sonó de nuevo, la melodía resonando en la habitación. Ambos nos sobresaltamos y miramos la pantalla. Esta vez no era Thorion quien llamaba, era Lázaro. Dámaso tomó rápidamente el teléfono y respondió. «Hola, papá». La voz de Lázaro se escuchó claramente desde el otro lado. «Dámaso, las cosas se resolvieron más rápido de lo que esperaba. Estaré en casa mañana». Esas palabras nos dejaron sin aliento a los dos. Mañana. Ya ni siquiera teníamos 3 días. Dámaso guardó silencio por un momento y luego dijo: «Entendido, papá. Te estaremos esperando». Cuando terminó la llamada, la expresión en nuestros rostros había cambiado por completo. Dámaso dejó el teléfono sobre la mesa y me miró, con una nube de preocupación en el rostro. «Viene mañana». En ese momento me di cuenta de que el tiempo se había acabado. Solo teníamos unas pocas horas para neutralizar la amenaza de Thorion, y no teníamos nada preparado. El regreso de Lázaro se sentía como una tormenta a punto de estallar sobre nosotros. Esa noche, ambos nos retiramos en silencio a nuestros rincones. El peso de no tener una solución se sentía como una roca sobre nuestros hombros. Antes de irse a la cama, Dámaso me miró una última vez. Había una extraña calma en sus ojos, pero no podía saber qué se escondía detrás de esa calma. «Todo estará bien, Nayeli», dijo en voz baja. Pero sabía que no creía en esas palabras, y yo tampoco. Me acosté en la cama, pero no podía cerrar los ojos. Los pensamientos giraban en mi cabeza. Las amenazas de Thorion, la impotencia de Dámaso, el regreso de Lázaro. Todo se combinaba en un caos en mi mente. Ni siquiera esas miradas tranquilas de Dámaso podían abandonarme. Me di vueltas durante horas antes de finalmente quedarme dormida. Cuando finalmente me dormí, ya era de madrugada. Pero en cuanto desperté, ese extraño vacío en el aire me advirtió de inmediato que algo no estaba bien. Cuando salí de mi dormitorio, el silencio en la casa me golpeó como un cuchillo. Caminé hacia la habitación de Dámaso y cuando abrí la puerta, me enfrenté con la realidad. Su habitación estaba completamente vacía. Los armarios, cajones... Todo había sido vaciado. Lo único que quedaba era un pedazo de papel sobre su cama. Con las manos temblorosas, lo tomé y comencé a leer. «Nayeli, me voy con Thorion. Esta es mi decisión. No podía permitir que Lázaro arruinara tu matrimonio, así que no tuve más opción que irme. Este es mi error, y estoy sacrificando mi vida para corregirlo. Por favor, trata de entender. Te dije que no quería que estuvieras sola, pero esta vez la soledad es algo que tendré que enfrentar. Cuídate mucho. Dile a Lázaro que todo está bien. Voy a intentar comenzar de nuevo con Thorion en algún lugar lejano, pero ten en cuenta esto. Nunca te olvidaré. Dámaso». El papel se deslizó de mi mano. Sentí un dolor agudo en el pecho. Mis ojos ardían. Dámaso había arruinado su vida por mí. Incluso estaba dispuesto a casarse con Thorion solo para aliviar la presión sobre mí. Mientras luchaba con mis pensamientos, sonó el timbre. Lázaro había llegado. No sabía cómo enfrentarlo. Sosteniendo la nota de Dámaso en mi mano, con los ojos aún llenos de lágrimas, abrí la puerta. Cuando vi el rostro cansado pero feliz de Lázaro, el dolor dentro de mí se intensificó aún más. «Nayeli», dijo con alegría. «Te extrañé». Bajé la cabeza, incapaz de decir nada. La ausencia de Dámaso había llenado cada vacío dentro de mí. Mientras abrazaba a Lázaro, un profundo remordimiento pesaba sobre mí.
Dámaso había sido el último amigo verdadero que tenía en esa casa, y ahora lo había perdido por completo. Lázaro no tenía idea. Nunca podía enterarse. Pero el sacrificio de Dámaso siempre sería una herida dentro de mí. Cada vez que pensaba en cómo debió haberse sentido al salir de esa casa, en el tipo de dolor que tuvo que soportar, no podía contener las lágrimas. Dámaso se había ido. Y ahora tenía que vivir con la verdad de que lo había sacrificado todo para protegerme. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia te ha tocado. Hay mucho más que compartir, y créeme, no querrás perderte nada. Así que presiona ese botón de seguir, activa las notificaciones y deja un comentario con tus pensamientos sobre esta historia. Estoy deseando saber qué opinas, así que hablemos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.